Ok. ¿Cuál es el tema del año? ¿El carácter de quién? De Dios. Entonces, conociendo este año, llevamos 36 capítulos del libro de Isaías. Hemos estudiado todo el año Isaías, les cuento a ustedes que no están. Y a todos los que hace 8 días estaban celebrando el Día del Padre y no vinieron, y bueno, me imagino que tuvieron la oportunidad de ver la predicación por YouTube, en el canal que tenemos. Y esto como para que nos acordemos de todas las cosas. Pero ¿cuál es el versículo que nosotros tenemos como lema de este año? ¿Cuál es? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Cuál, Juan Carlos? Isaías 45, versículo 21. No le faltó, me imagino, yo pensé que todos nos lo sabíamos y que usted me iba a decir, no, es que no sé si aquí atrás está, no. Isaías 45, 21. ¿Qué dice Isaías 45, 21, la última parte? Y no hay otro, no hay otro Dios fuera de mí. ¿Quién habla? Dios. Entonces él está diciendo que no hay un Dios fuera de él. Y él dice que es un Dios que justo y salvador. Y ninguno más que yo. Y entonces nosotros hemos estado estudiando Isaías y viendo el carácter de Dios, y aquí vemos diferentes aspectos del carácter de Dios. Es único, no hay otro, Él es justo y Él es salvador. Ok, este mes entonces nuestro tema del mes es que los planes de Dios son irrefutables. Entonces vamos a ver el día de hoy que los planes de Dios son irrefutables. Razón por la cual de Dios nadie se puede burlar. Y vamos a tomar el texto de Isaías, capítulo 37. Vamos a compartir hoy desde el verso 5 hasta el verso 38. Pero antes de hacerlo, quisiera que inclináramos un momento el rostro y orásemos al Señor. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre y abrir nuestros labios y nuestra voz sonar para alabarte y adorarte, Señor. Gracias porque lo podemos hacer libremente y porque tu gracia y tu presencia nos acompaña. Permite que tu Espíritu Santo, que está en medio nuestro y en nuestras vidas, nos hable a través de tu palabra, y que ella sea una palabra edificante para cada uno de nosotros, y que podamos escucharte a través de ella, Señor. Amén. Pues bien, no hay de Dios nadie puede burlarse, y quisiera, para que tuviésemos en cuenta, hace 8 días el pastor comenzó hablando de un rey de Judá y de un rey de Asiria. El rey de Judá se llama Ezequías y el rey de Asiria se llama Sennacherib. Y nos dijo que en el capítulo 36 dice que en el verso 1 dice que aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Eso dice Isaías capítulo 36 verso 1. Y como él subiendo tuvo la oportunidad, entonces dice la palabra que quería conquistarlas. Ese era su propósito, conquistar Judá. Y para eso entonces utilizó muchas estrategias, pero una que fue la que vimos hace 8 días es que él mandó a un mensajero que portaba un informe con respecto a lo que él iba a hacer, y es que les dijo a Ezequías
y a todos los de Judá les mandó decir algo: entréguese. Yo he acabado con todos y no ha habido un Dios que pueda contra mí. Así que entréguenme unas personas y yo a ustedes les voy a dar unos carros, 2000 carros de guerra. Pero entréguense. Esto es para el rey que estaba, Ezequiel, que está en Jerusalén. Y hace 8 días los invito a que vean la predicación, si no la han visto. Vimos los lugares que él atacó y cómo le faltaba nada más y nada menos que Jerusalén. Pero todas las ciudades fortificadas de Judá las quería atacar para llegar a Jerusalén y tener todo Judá. Y entonces, en conjunto con esas amenazas, en el capítulo 37, versículo 1, dice que el rey Ezequías oyó estas amenazas, rasgó sus vestidos y cubierto de ropas ásperas, vino a la casa del Señor y envió a Eliaquín el mayordomo, a Sebna el escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de ropas ásperas a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces este hombre, cuando recibe la noticia, cuando recibe la amenaza, cuando recibe el mensaje que le mandó el rey Sennacherib, entonces él envió a unas personas a buscar a Isaías, hijo de Amós. Si recordásemos, entonces dice acá que en el año 14 del rey Ezequías, él comenzó a gobernar en el 715, o sea que estamos en el 701 de antes de Cristo. Me gusta que nos ubiquemos en el tiempo. Estamos en Jerusalén, hay un imperio que ataca, el imperio asirio. Hay un rey que ataca, el imperio asirio tiene un rey que se llama Sennacherib. Y digo esto porque las amenazas tienen todo un fundamento. Asiria había conquistado hasta el momento la tierra conocida. Y en el año 722, o sea, 21 años antes, había conquistado Israel. Durante más de 200 años, inclusive Dios usó a Isaías para que Israel se arrepintiera de sus faltas, de su idolatría, de adorar a otros dioses ajenos al Dios Todopoderoso, a Elohim. Y adicional, tenían algunas acciones sociales que iban en contra del pueblo. Y a raíz de esto Dios juzgó a Israel. 21 años ya no existía Israel. Las 10 tribus habían sido conquistadas por él, exactamente por el papá de Sennacherib, Sargón II. En el 722 tomó a Israel y se llevó a todo el pueblo de Israel. Quiero contarles, los sacó a todos, les despojó la tierra y los mandó a un lugar, a todos los lugares que ellos habían conquistado. Era la estrategia que usaba Asiria. Quería quitar la identidad de cada pueblo que conquistaban y solamente ellos poder gobernar y los demás fueran sus esclavos. Pues sabiendo todo esto, entonces podemos ver que Ezequías lo que sintió fue miedo. Pero rasga sus vestidos, cubre sus ropas de ropas ásperas en señal de estar aterrado, y busca la voz de Dios, pero lo busca a través de Isaías, que lleva muchos años también compartiendo el mensaje. Este es el Isaías, hijo de Amós, del capítulo 6 que vimos. Es el mismo Isaías, no ha cambiado. 39 años después de aquel momento. Y dice entonces, vamos a leer ahora sí la palabra del Señor. Entonces, Él nos mandó hace 8 días que lo vimos, ahora vamos a continuar. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y les dijo Isaías: diréis a vuestro señor, o sea a Ezequías, así ha dicho Jehová. O sea que llegaron frente a Isaías
pero Isaías ya tenía el mensaje para dárselos a ellos, y el mensaje venía de parte de Dios. El mensaje es este: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Entonces aquí está la respuesta que esperaba Ezequías que le diera a Isaías. La respuesta viene de Dios y es contundente. Ha hecho algo Sennacherib que no le ha gustado a Dios, y lo que ha hecho es que ha blasfemado su nombre. Sennacherib dijo que no había otro Dios, que no había un Dios que fuera verdadero, porque él había acabado todos los dioses de todos los pueblos vecinos. Entonces en Dios no era nadie. Esa fue su blasfemia. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí la palabra en hebreo, pues lo que significa es que deshonró, denigró de Dios. Y entonces Dios le da una palabra a Ezequías con respecto a este hombre, y es que por haberle blasfemado, él va a hacer algo con Sennacherib, y es que va a poner en él un espíritu. Cuando ponga en él ese espíritu, él oirá un rumor y se va a devolver a su tierra, y allá en su tierra va a hacer que muera a espada. Recordemos esto, quiero que lo recordemos muy bien, porque podemos entonces ver que la burla a Dios trae como consecuencia la muerte. Él dice bien clarito que él va a devolverse a su tierra, y que en su tierra va a perecer a espada. O sea que ya el Señor le revela, quiero decirles algo, le revela a Isaías, a través de Isaías, a Ezequías, cuál es el final de Sennacherib, el rey de Asiria, y le da un consejo adicional. El uno tiene como consecuencia la muerte, pero al otro, a Ezequías, Dios le da un consejo, y es que no debería temer. No tenga miedo, en otras palabras le dice Dios, no tenga miedo. Pero como eso es la palabra que Dios le revela a Ezequías a través de Isaías, entonces quisiera que viésemos cómo se desarrolla este decreto de parte de Dios sobre Sennacherib. Para eso entonces sigamos leyendo. Versículo 8. Vuelto pues el Rabsaces, o sea, Rabsaces es el mensajero de Sennacherib, él se devolvió y halló al rey de Asiria que combatía contra Libna. Explico, Libna es una de las ciudades fortificadas de Judá, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Laquis, otra ciudad fortificada de Judá. Si yo les explicara hoy cómo fue eso hoy, estamos en Bogotá, y Bogotá pertenece a Cundinamarca, ¿verdad? O sea, estamos dentro de Cundinamarca, y en Cundinamarca hay diferentes ciudades. Y para entrar a Bogotá, si vendiésemos del sur, entonces tendríamos que pasar por Fusagasugá. Entonces haga de cuenta que Laquis es Fusagasugá. Y si quisiéramos entrar por el norte, entonces tuviésemos que pasar por Chía. Y si venimos más de allá, por Zipaquirá. Esa es entonces Limna. Él había atacado los diferentes frentes, las ciudades, para poder penetrar de una manera fácil y destruir a Jerusalén, que quedaba en una montaña y que estaba más fortificada que los demás. Pero el destruir las ciudades anteriores, pues es lo que iba a hacer, era que iba a desanimar a cualquiera que le pusiera frente.
Esas son estrategias militares. Entonces eso es lo que estaba haciendo esto. Mas oyendo, o sea, el Rabsaces, oyendo decir de Tirhaka, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Está hablando de Ezequías. Al oírlo, envió embajadores a Ezequías diciendo. Entonces, este Rabsaces que se va para Laquis y resulta que ya no está en Laquis el rey Sennacherib, sino que ahora está atacando Libna. En el camino se encuentra con Tirhaka, que es el rey de Etiopía, y le dice: ¿sabe una cosa? Ezequías lo quiere atacar. Eso hace que él se ponga diferente. O sea, el Rabsaces, que es el mensajero de Sennacherib, que es el rey. Y le manda un mensaje entonces ahora al rey Ezequías. Le dice: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Entonces el mensaje comienza con una declaración, y es que está diciendo que no lo engañe Dios. Y hay otra declaración que él hace con respecto a Ezequías. Ezequías confía en Dios. En el capítulo 36, en más de 4 ocasiones, el ataque que hace Rabsaces a Ezequías tiene que ver con la confianza que él tiene puesta en Dios. Y esa confianza se la debilita con sus palabras, y esa confianza se la debilita con lo que le está sucediendo alrededor. Entonces vuelve y le dice lo mismo, pero las palabras que le manda a decir Rabsaces es que le dice que no te engañe tu Dios, como si el Dios de Judá fuera un engañador. Directamente se lo dice. ¿Tú confías mucho? Pues mira, no te engañes. Y le sigue diciendo: he aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras. Mire la estrategia, que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? O sea, mira todo lo que ha pasado con la gente. Mira, él sabía que en el 722 se había acabado Israel, que no estaba, que todo lo del norte y todo el oriente ya estaba conquistado por ellos. Pues él está diciendo esto: mírelos. ¿Y va a escapar usted? ¿Quién es usted? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? Y empieza a decir antepasados, ¿por qué? Porque ya había desde el año 783, o sea, llevaban 82 años conquistando la tierra conocida. Y entonces aquí es donde él le dice: mis antepasados a Gozán, Arán, Resef, y a los hijos de Edén que moran en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Araf, el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Hila? Entonces quiero decirles algo que, aunque parece aburridor, lo quisiera explicar con un mapa. Asiria es la parte que ustedes ven que está sombreado, ese es donde están las ciudades de ellos. Entonces Asur, Nínive, que es su capital, que es donde están sus reyes, y ahí hay Arbela, y son las ciudades de Asiria. De ahí partió todo el imperio. Lo que está sombreado, lo que está oscuro en el mapa, es todo lo que ellos han conquistado hasta ahora. Entonces, inclusive Babilonia, Uruk, toda la capital, Elán, todo eso lo tenían conquistado. Y aquí está Arán, que la nombra ahí el mensajero de Sennacherib. Tarso, todo esto a Alepo, y debajo de Alepo dice Damasco, que es Siria, Biblos, que es Fenicia, Biblos, Sidón y Tiro, que son las ciudades fenicias, todas las ha conquistado. O sea que todos los imperios los han venido conquistando. Damasco, que es Siria, Tiro, que sigue siendo Fenicia, y ahí donde entre Jerusalén y Tiro quedaba todo lo que era de las 10 tribus de Israel. Él sabía esto. Fuera de eso, ellos habían conquistado ya Egipto,
Entonces, lo que les faltaba por conquistar era una ciudad. ¿Cuál es? Jerusalén. Y tendrían todo ese territorio. Eso es lo que él dice. Mire, y todas estas, quiero contarles que aquí estamos con los fenicios, que aquí estamos con todos esos fereceos, saduceos, feos, todos los feos que siempre conocemos ahí, están ahí. Los filisteos, todo eso ya está conquistado. Lo único que falta por conquistar en realidad es Judá. Y todos esos que ustedes ven ahí tienen sus dioses propios. Pero cuando llegaron a invadir los asirios, cada tribu, cada nación fue a su Dios, ofreció sus sacrificios y no les valió de nada, porque todo lo tiene conquistado Asiria. Y eso es lo que nosotros vemos en la historia universal, en la historia del ser humano, en la edad de hierro. Ellos fueron los pueblos que desarrollaron las primeras herramientas, armas para conquistar. Entonces los asirios son famosos porque hicieron sus carros, los primeros carros para poder conquistar. Ellos no tenían, existía Mercedes-Benz, ni Hammer, ni nada, existía ellos, lo hicieron. Y con esos conquistaron, desarrollaron unas armas, unas flechas que eran muy famosas, porque eran más veloces que los demás, unos arcos mejores, eran dedicados totalmente, sus espadas no se rompían como las espadas de sus enemigos, dice la historia. O sea que esto sí era un pueblo verdaderamente cruel. Y cuando ellos llegaban y se llevaban a todos los hombres para otras ciudades, la última ciudad que nombramos es Ina. La gente de Ina, que es arribita de Harán, fueron los que bajaron y fueron los que trajeron para que se estuvieran entre Tiro y Jerusalén. O sea que todo lo que pertenecía a las 10 tribus está la gente de Ina, y eso lo sabe Ezequías. Entonces la estrategia que está usando el mensajero de Sennacherib es una estrategia de terror, de miedo. Mire las circunstancias, mire la realidad. Y entonces, pues usted cómo cree que va a sentirse de respaldado. Y todo eso hablando como si esos dioses no existieran. Y dice así: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Me gusta esto. Este detallito me encanta, porque la primera vez que tuvieron un encuentro, él le habló, que fue lo que hace 8 días el pastor nos compartió. Él le habló y le dio el mensaje, y el mensaje blasfemaba de Dios, razón por la cual Dios ya le tiene destinada la muerte a Sennacherib. Pero ahora lo manda escrito. En la antigüedad, en los pueblos antiguos, llámese asirio, Babilonia, medos, persas, lo que más valía era lo que estaba escrito. El edicto de un rey, las palabras de un rey, el sello de un rey en una carta valían como nunca. Él ya le había hablado, ahora ya no habla, ahora le manda cartas. Ahora ya le manda todo un edicto y le dice, de la mano de los embajadores, y las leyó Ezequías. Y cuando las vio y leyó lo que acabamos de leer nosotros, entonces él hizo algo. Ya no manda a decir a Isaías nada, ya no manda mensajeros, él mismo se va a la casa del Señor, dice así. Y subió a la casa de Jehová y cogió esas cartas, cogió esos manuscritos y las extendió delante de Dios en el templo del Señor. Quiero decirles, allá se fue el hombre. O sea, esas cartas valían más que las mismas palabras, pero esas cartas eran lo que le había dicho el enviado del rey, escritas. No había cambiado, sino había aumentado más cosas contra Dios. Y él las toma y las echa y le dice así, y de aquí en adelante quiero que le pongamos cuidado a esto. Las extiende. Entonces Ezequías ora, habla con Dios y le dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y bueno, y nosotros cuando pensamos en Jehová de los ejércitos, pensamos en el Dios arrasando con todas, con 4.000 10 millones de ángeles y todo. Jehová de los ejércitos, pues Jehová de los ejércitos para ellos es el Dios que pelea por ellos.
no es solamente su ejército, sino que está diciendo: tú eres el Dios que pelea por nosotros. Nosotros no tenemos nada que hacer contra los asirios, pero tú sí. Eso es lo que él empieza a ver y le empieza a hablar, así como dijo la hermana, empieza a declarar, pero las palabras que declara es la grandeza y lo que es Dios. Y le dice: Dios de Israel, o sea que tú eres el que defiende, este es tu pueblo, nosotros somos tuyos. La identidad que tenía Ezequías la tenía era en Dios. Él sabía que le pertenecían, él sabía que él los iba a defender. Y me encanta que pensemos, y nosotros pensemos también en estas palabras. Y empieza a hablar de él: que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios. ¿Dónde vive? Entre los querubines. Tu presencia solamente está con los querubines, que lo que quiso decir es que en la parte más sublime, y que solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. No hay otro Dios. Para Ezequías, aunque él conocía, él sabía de todos los dioses que habían alrededor, para él ellos no valían nada. Solo había uno que valía: Jehová de los ejércitos. Y le dice ahí a ese Dios: tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces apela al Dios creador. Y tiene nosotros dijéramos: ¿por qué le está hablando de esa manera? Porque cada forma en que ve a Dios tiene que ver con la carta que manda Sennacherib. Él dice que ha acabado con todos los dioses, pues él dice: solo hay un Dios, los demás no son. Él dice: he acabado con todas las tierras, pues él dice: tengo a Jehová de los ejércitos que pelea por mí. Él dice muchas cosas con respecto a lo que él ha, como lo vamos a ver ahora, lo que él ha conquistado. Pues él le dice que el único que ha creado los cielos y la tierra es él. Y le dice adicional: inclina, oh Jehová, tu oído. Y no solo lo inclina, sino oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar ¿a quién? Al Dios viviente. Y paro acá, porque el Dios que cree Ezequías es un Dios que oye. El Dios que cree Ezequías es un Dios que ve. El Dios que cree Ezequías es un Dios que vive. Es el Dios de los vivientes, es el Dios de los vivos, no es el Dios de los muertos. Ese es el Dios que conoce Ezequías. Ese es el Dios en quien Ezequías confía. Sin embargo, uno pudiese pensar que lo que le está pasando a Ezequías es que tiene miedo y entonces está acudiendo a ese Dios. Y pudiésemos condenar por esa acción a Ezequías. Vamos a ver si Dios lo condena. Y le dice en el versículo 18: ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. O sea, lo que está en esta carta es verdad, Señor. Ellos sí destruyeron, y ya lo vimos sombreado, o sea que era una realidad, que él sabía todo lo que había contestado. O sea, él no le está menospreciando ni le está diciendo nada. Y entregaron los dioses de ellos ¿a dónde? Al fuego, porque no eran dioses, sino que ¿qué eran? Obra de manos de hombre. Eran de dos, me gusta estas dos, que eran de madera y de piedra. Lo que trabajaban, lo que tallaban ellos. Entonces tenían la madera y hacían dioses de los árboles o de la madera, y tenían la piedra y tallaban la madera. Recordemos el ser humano cómo se desarrolló. Por eso los destruyeron, porque no tenían vida, sino eran dioses hechos con manos de hombres. Pensemos también nosotros en eso. Ahora pues, Jehová, ¿qué? Dios, ¿qué? Nuestro, líbranos de su mano. Entonces ahora sí está pidiendo ayuda claramente y está hablando claro. Pero me encanta cuál es el propósito que él quiere que Dios los libre. Dice: para que todos los reinos de la tierra conozcan que
que solo tú eres Jehová. Y aquí es donde veo la diferencia de Ezequías y cómo él ve de diferente a Dios, porque él sí quiere que Dios los libre, porque él sí espera que Dios los libre, pero no quiere para que digan, se da cuenta que no pudieran porque es que nosotros somos los duros, nosotros somos los judíos y nosotros los pisoteamos porque somos. No, es para que Dios sea conocido. Si Dios nos libra, si Dios los libra, entonces Él va a ser conocido de todas las demás naciones. Para eso había creado Israel. No sé si ustedes se acuerdan. Para que Israel diera y modelara quién era Dios y vivieran. Para eso les dio las normas, para eso les dio los estatutos, leyes, preceptos, para que ellos vivieran diferente a todos los seres humanos. Pero ellos lo que habían hecho es más bien vivir como los demás seres humanos y no habían dado. Pero Ezequías le dice, mira Señor, si tú nos libras, los demás pueblos, las demás naciones te van a conocer. ¿Lo conocía Sennacherib y todo su corte? No, habían oído de Dios. Yo quiero decirles, habían oído de Dios. Porque una cosa es escuchar de Dios, saber de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. Son dos cosas diferentes. Y entonces podemos ver que el conocimiento de Dios nos trae confianza en Él. Entre yo más conozca, entre yo más sepa de Dios, más confío en Él. ¿Saben? Cuando llegan las dificultades, cuando llegan las angustias, cuando llegan las tribulaciones, cuando llega el problema a nuestra vida, entonces nosotros nos derrumbamos. Porque vemos solo las circunstancias, vemos solo a Sennacherib, vemos solo a Siria, veo unos ejércitos poderosos y entonces yo estoy acá y estoy muy inmune, yo estoy enfermo físicamente, mentalmente, no tengo trabajo, estoy mal económicamente, mi familia está destruida, nadie quiere creer en Dios de los que yo conozco y todo se viene en contra. Y a veces el enemigo es más grande. ¿Saben por qué? Porque no conocemos a Dios. Cuando vienen todas esas dificultades, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Luchamos con nuestras fuerzas? ¿Nos defendemos y nos echan? ¿Vamos a echar al agua a los demás compañeros y hablar lo mal que hacen? Si nos señalan, entonces, si blasfeman contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Defendernos? ¿O vamos a ir delante del Señor y vamos a desplegar las cartas del enemigo y vamos a desnudarlo delante del Señor? Así hizo Ezequías. Y él lo conocía, y me encanta que cada palabra, Jehová de los ejércitos, Dios viviente, Él oye, Él ve, Él vive. No es un Dios muerto. No hemos creído en un Dios hecho por manos de hombres. Hemos creído en un Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Saben qué significa eso? Que todo lo que suceda está en sus manos, está en su poder. Pero si mi confianza está en mí, si mi confianza está en mis amigos, si mi confianza está en mis conocidos, si mi confianza está en el pastor, si mi confianza está en la iglesia, si mi confianza está en la religión, pues quiero decirles que lo único que voy a hacer es temblar todo el tiempo. Pero si mi confianza está en Dios, voy a hacer que Él luche por mí. Él sí lucha por nosotros. Él es Jehová de los ejércitos. Porque Jehová de los ejércitos no ha muerto. Jehová de los ejércitos vive. Solo que no lo conocemos. Entonces, escuchen, la escena quedó en que estaba hablándole allá Ezequiel a Dios en el templo. Pero mire lo que pasa en el versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, este mismo Isaías, por si acaso alguien tiene duda, envió a decir a Ezequías. Mire lo que Ezequías está hablando en el templo con Dios, pero ahora Isaías está enviándole un mensaje a Ezequías.
No se lo pidió Ezequías, no, como en los primeros. Aquí es Isaías que manda un mensaje y le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como él le había hablado, como él lo había identificado, para que sepa Ezequías que lo que está que lo que viene, que la palabra que viene de él. Y le dice así: acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, que era lo que le estaba rogando en el templo. Estas son las palabras que Jehová habló contra él, contra Sennacherib. Él estaba diciendo: mira, Señor, mira lo que dice Sennacherib, mira lo que es verdad lo que él dice. Eso le dijo Ezequías. Pero ahora Dios habla, y le habla a Ezequías de una forma sobrenatural por el profeta Isaías. Y le dice que le da un mensaje primero sobre Sennacherib, que es lo que tiene en su corazón Ezequías. Perdón. Contra él, la Virgen de Sión te menosprecia. Estas palabras son para Sennacherib. Le dice: la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Contra quién? ¿Contra Judá? ¿Contra Ezequías? No, contra el Santo de Israel. La forma en que Ezequías se planta es una forma orgullosa, una forma soberbia, una forma ostentosa. Y el Dios le dice a él: conoce, ¿a quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz? O sea que Sennacherib había gritado contra Dios y se había levantado, yo me imagino, como un pavo real contra el Santo de Israel. ¿Quién es? ¿Quién es ese Dios? Si todos mis antepasados y yo hemos conquistado. Así que hablaba este hombre. Pues bueno, es contra el Santo de Israel. Y le dice: por mano de tus siervos has vituperado al Señor. Recuerde que él mandó unos mensajeros, ¿verdad? Y dijiste: con la multitud de mis carros, escuchen esto, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes. Bueno, yo lo hablo así, pero esto es un poema, en realidad esto es poesía. A las laderas del Líbano cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, a bosques de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré los ríos de Egipto. Un poco soberbio Sennacherib. Estas son las palabras que no nos cuenta, pero que Dios revela que habló Sennacherib. Y él está hablando de esa manera. Y me gusta y entiendo por qué Ezequías le dijo a él que él era el creador. Porque para él todo lo que es creado está bajo sus pies. Es tan soberbio Sennacherib que dice que va a secar los ríos de Egipto. O sea, él va a secar el Nilo. Facilísimo. Pero él cree, porque su soberbia, porque su orgullo lo hace ver así. Y dice: no, mira el mensaje que le da Jehová Dios a Sennacherib: ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. ¿Qué? La creación. Tiene todo. Él tiene en sus manos. Él le está diciendo: ¿no sabes, Sennacherib, que soy yo? Que tengo todo controlado. Y ahora le dice a Dios a Sennacherib: lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como la hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. Quiere decir que Dios le está diciendo a Sennacherib que efectivamente el poder que él tiene
Todo lo que ha conquistado, Dios se lo ha permitido. Y lo ideó y lo pensó. Él no sabe que 200 años antes ya viene profetizando que se levantaría una nación, un pueblo asirio. Es Dios. Pero Sennacherib se cree superior a Dios. Y Dios solo lo está poniendo en su lugar. Y le está diciendo: yo te he dado todo lo que tú tienes. Y te lo he dado, y da las razones. O sea, hay una razón para que Él le dé las ciudades montones de escombro. Porque sus moradores fueron de corto poder. Fueron acobardados, fueron confusos, fueron como la hierba del campo y la hortaliza verde. En ningún momento fueron sus hijos. En ningún momento creyeron en Él. Al contrario, todos estos montones de personas que han muerto por desconocer a Dios. Así suena duro, pero lo vamos a conocer a Dios tranquilos. Y le dice así: he aquí, he conocido ¿qué? Tu condición. O sea, conozco tu corazón, yo sé quién eres, yo conozco tu salida y conozco tu entrada y tu furor contra mí. O sea, que Dios le está diciendo a Sennacherib que Él conoce sus pensamientos, que Él conoce quién es Él, que Él conoce para dónde va y para dónde viene, porque está en la mano de ¿quién? De Él. Y Él sabe que tiene un furor contra Él, porque quiere destruir a Jehová, Dios de Israel. Lo quiere destruir, porque contra mí te airaste. Oiga, la rabia que tiene este hombre es fuerte, tiene rabia. Y por eso él mismo se vino desde Nínive hasta Judá, a acabar a Judá. Y dice: tu arrogancia ha subido ¿a qué? A mis oídos. Recuerda que él le dijo: oye, pon tu oído. Pondré pues, mire, ahora sí, le habla unas palabras fuertes: mi garfio en tu nariz y mi freno en tus, y te haré volver por el camino por donde viniste. Como una bestia así. Esteban, sí, como una bestia. Él sabe que yo hablo. Lo trató al soberbio, al arrogante, lo trató como un caballo que se le pone los anillos para poderle dar la dirección y el frenillo para la derecha, para la izquierda y para sostenerlo. Es Dios, es Dios. Él se cree superior a Dios. Él blasfema el nombre de Dios, pero Dios lo conoce en lo más íntimo. Y le dice: te haré volver por el camino por donde viniste. ¿Qué podemos concluir? Que la burla a Dios trae como consecuencia su juicio. Somos juzgados, estamos viendo un proceso acá, un proceso de juicio, porque Dios, como leímos en Isaías 45:21, es un Dios justo, y sería muy injusto si Él no le juzga. Es necesario juzgarle, y le está diciendo cuáles son las razones por las cuales lo va a devolver. Y lo va a devolver es porque es un arrogante soberbio que lo desconoce a Él, que tiene mucha rabia, que se aira contra Él. Ese es el juicio. No, cuando alguien blasfema, cuando alguien se burla contra Dios, no está sino ganándose muchos motivos para ser juzgado. Sigo viendo al Isaías 45:21, al único Dios justo y salvador. Dice así en el versículo 30: y esto te será por señal. Ahora cambia, ya no le está hablando a Sennacherib, sino que ahora le va a hablar a Ezequías por la boca de Isaías, y le dice así: y esto te será por señal. O sea, lo que yo te estoy diciendo, Ezequías, yo te voy a dar una señal para que veas que mi palabra es verdad. Y él se va a volver, tú lo vas a ver, le dice él. Entonces le dice: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, o sea, lo que haya. Y el tercer año, al año tercero, ¿qué va a hacer? Sembraréis y segaréis, plantaréis viñas
y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y que dará fruto arriba. Dice así, verso 32, profético: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salvan. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Cómo se nombra él? Jehová de los ejércitos. Yo te voy a defender, Ezequías. Y quiero que sepas una cosa: el primer año y segundo año vas a comer de lo que hay, pero al tercer año la señal es que tú ya vas a sembrar y van a salir y de las raíces van a dar frutos. O sea que le dio 2 años. ¿Saben una cosa? 2 años Sennacherib sitió a Jerusalén y tuvieron que comer lo que nace. No podían sembrar, no podían extenderse. Pero ¿qué quiere decir esto? Mira, me parece súper importante ese versículo 32. Independiente de lo que es la señal, dice, porque él le da la razón por la cual ellos los va a mantener, por la cual él va a luchar por ellos, es porque saldrá un remanente, y del monte de Sión los que de Jehová viene la salvación. ¿Qué dice Isaías 45:21? Yo soy justo y de él viene la salvación. Yo quiero decirles algo. No sé cuánto entendería de este mensaje Ezequías, pero nosotros tenemos una gran ventaja, que han pasado 700 más 2000, han pasado 2700 años para entender de qué se trataba esto. ¿Cuál era el remanente? ¿Quién iba a salir del remanente de Judá? El que nació en Belén, en un censo, que tuvo que ir con su madre y su padre, tuvieron que ir y estarse en un mesón y nacer, y de él viene la salvación. La razón por la cual Jehová de los ejércitos va a librar a este pueblo. Porque este pueblo es duro de servir, porque este pueblo es un pueblo pecador, porque llevan más de 200 años hablándoles y hablándoles que se arrepientan, que dejen la idolatría, y ellos hacen oídos sordos. Y se levantó Ezequías y tomó desde el principio y fue y acabó con todos los lugares altos y todos los lugares donde adoraban a otros dioses acabó, y ahora Jehová de los ejércitos está respaldando su acción. De Israel, todas las de las 12 tribus, de las 10 tribus de Israel que estaban en el norte, todos los reyes, desde el primero Jeroboam primero hasta el último, hasta Oseas, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero en Judá hay reyes que no hacen lo malo. Hay reyes que derrumban las idolatrías. Hay reyes que se postran delante de él y les hablan, y no son hipócritas y no son verdaderos, y cuando tienen miedo van ante él y les habla, y entonces se encuentran la respuesta en Jehová de los ejércitos. En él está la salvación. No está en mis fuerzas, no está en las fuerzas de nadie, está en las fuerzas de él. Cuando yo me entrego ante el problema, cuando yo me entrego ante la dificultad, cuando yo entrego lo que me tiene atracado a mí, lo que me acaba, lo que me disminuye, lo que me quita la confianza, se la entrego a él. Entonces viene Jehová de los ejércitos y lucha por mí, porque él quiere que yo sea salvo. No importa que pierda mi vida, no importa que pierda mi ser, no importa que pierda mis brazos, no importa que pierda nada. Lo importante es que mi vida sea salva. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Ahora sí, la sentencia: no entrará en esta ciudad tercera vez, ni arrojará saeta en ella, ni una flechita de esas poderosas. No tendrá delante de ella con escudo. No va a venir su ejército con los escudos que eran impenetrables, con escudos de acero, con escudos de hierro que no podían penetrar los enemigos, y por eso los acababan. Ni un escudo se va a levantar, ni se levantará el baluarte, el que diga esto es nuestro. No se va a levantar, porque no será de ellos.
por el camino que vino Sennacherib, por ese mismo volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y dice la razón, porque yo ampararé a esta ciudad. ¿Para qué? Para salvarla. ¿Por qué la va a salvar? Por amor de mí mismo, porque ustedes no se lo merecen, porque son pecadores, porque no se arrepienten. Entonces por amor a mí mismo los voy a salvar, porque amo al ser humano, por amor de David, mi siervo. Entonces podemos decir que la burla a Dios trae como consecuencia su sentencia. Él juzga y el juicio escucha y el juicio se expone porque Él es justo, pero en el juicio también se sentencia, y la sentencia es la palabra que vale frente a todos los hechos. Si había segunda instancia no lo sé, pero acá Dios juzgó, Dios condenó. ¿Qué va a pasar con Sennacherib? Se va a devolver por donde vino, y ni una, escúchenme, ni una flecha va a lanzar contra Jerusalén. Ya la tiene sitiada, ya la tiene, porque Laquis cayó y todas las ciudades fortificadas de Judá cayeron, pero Jerusalén no caerá. Esa es la sentencia. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto se demoró la sentencia? Versículo 36 dice así: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Escúchenme. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. ¿La sentencia se cumplió o no se cumplió? Más se demoró en Dios darla que en cumplirse. Y pasó el tiempo y él se fue, y en una sola noche el ángel del Señor, el ángel de Jehová de los ejércitos, vino y acabó con 185,000 hombres. Y ya no había un ejército más poderoso, porque el único ejército que es poderoso es el ejército de Jehová de los ejércitos. Murieron todos. Y él se levanta y ven de mañana y lo único que hay es muerte. Pues quiero decirles una cosa: nos devolvemos para Nínive. Y se devolvieron para Nínive. Y Sennacherib no lanzó una sola flecha, no pudo sostener su escudo, no pudo levantar su baluarte, sino que cumplió la palabra y la sentencia del Señor. Se devolvió para Nínive. Y aconteció, de este versículo 38 quiero decirles algo. Él se devuelve y pasan 20 años, porque esto está en el 701, y lo que vamos a leer en el versículo 38 se cumple en el 681, 20 años después. Es que me gusta con pelos y señales. 20 años después, aconteció que mientras adoraba en el templo a Nisrod, su dios, sus hijos, un par de bellezas que tenía de hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron. ¿Cómo? ¿Qué decía el versículo 5:6? ¿Qué decía? ¿Cómo iba a morir? A espada. Pero nunca se imaginó que la espada que se iba a levantar contra él no era la de un judío, sino era la de su propia sangre. Y cumplió Dios su sentencia. Y ellos se fueron para Ararat, está en el centro, y al occidente está Ararat. O sea que se fueron para Turquía. Al pastor allá que le gusta la geografía, se fueron para Armenia, Turquía hoy en día. Allá se escondieron, y en su lugar reinó Azar Adón. Vamos a ver si a este Asadón le va bien en la próxima predicación. ¿Saben una cosa que quiero que tomemos en cuenta? Porque a veces uno dice: ¿por qué? ¿Pero por qué si Dios le habla eso? Cuando comenzó el imperio asirio,
En el año 783 hubo un rey. Ese rey se llamaba Salmanasar IV. Yo hablo con nombres propios porque están inscritos en piedra, porque esto que yo hablo acá se puede corroborar. Y Salmanasar IV es el rey que recibió el mensaje de un profeta que durante 3 días les anunció que si no se arrepentían iban a acabar. Desde que nació el imperio asirio, Dios le dio la oportunidad de conocerle. Desde que salió el imperio asirio, Dios le dio la oportunidad de seguirle, de no ser malos, de no querer hacer lo de ellos, sino hacer la ley del Señor. Desde el principio Jonás le envió el mensaje. Jonás estuvo entre el 784 y el 772 y Salmanasar entre el 783 y 773. Increíble cómo es Dios. Y el mensaje era para un pueblo que él también quería que fuera salvo, porque la salvación es para todos, porque él no murió por unos especiales, sino murió por todos. Y él quiere que toda la gente sea salva, y él quiere que toda la gente le conozca y que toda la gente le reconozca, no solamente le dé oídas como dijo Job, sino que sea verdad, que sepa que cuando llega la tribulación, la angustia, el problema, él está ahí. Él está listo para ser Jehová de los ejércitos, pero para que yo tengo que rendirme a sus pies, tengo que traer mi vida ante Él, tengo que arrepentirme de lo que me aleja de Él y así poderme reconciliar. Él desde el principio quería que los asirios lo conocieran, pero los asirios cerraron las puertas y ahora su rey está muerto por su propia sangre. Y saben una cosa, nunca entró Sennacherib a Jerusalén. Nunca, con un poderoso ejército de 185,000 no pudo lanzar ni una flecha. ¿A qué le tememos? ¿Cuál es la situación en la que estamos? ¿Es más grande que un ejército de 185,000? Pues si es más grande, amados hermanos, tenemos a Jehová de los ejércitos. Él no acepta que nos burlemos de Él. Él no acepta que menospreciemos quién es Él, porque eso lo único que nos trae como consecuencia fue las consecuencias que le trajo a Sennacherib, que durante 20 años nunca puso un pie en Judá más, nunca volvió por el camino. Eso es Dios. Conocemos a este Dios, porque la única manera en que yo pueda confiar y ver es viéndolo a Él. Listo, Señor. Cuando nosotros vemos a esta juventud que se pierde, yo te he escuchado 2 veces decir lo mismo. ¿A quién amamos? ¿A quién? ¿Por qué tenemos miedo que nuestros hijos se vayan al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no nos arrodillamos y oramos por ellos? ¿Por qué no los luchamos y le decimos al Señor que los saque de donde ellos están? No, es que Él es así. No, es que esa es la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro corazón? Cuando Él no hace lo que nosotros esperamos, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos contra Él? ¿Por qué nos desilusionamos? ¿Por qué cerramos las puertas del corazón? Cuando Él lo único que quiere es que le abramos nuestro corazón. Él conoce el entrar y el salir de los pecadores. Él conoce el corazón y la condición de los pecadores. Sin embargo, está anhelando que el corazón se abra para Él. Abrimos nuestros corazones, porque les voy a decir, de Dios nadie se burla. Gracias por tu palabra, Rey. Los planes de Dios son irrefutables. Tú quieres la salvación de todos. Eso es irrefutable. Pero no nos podemos burlar, Señor, de ti. No nos podemos menospreciarte con nuestras palabras. No podemos menospreciarte con nuestras vidas, con nuestro testimonio. No podemos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a ser como Ezequías, que extendió los rollos de lo que le daba miedo y delante de tu presencia expresó quién eres tú y confió en lo que tú eres. Tú nos has llamado y el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros tiene un propósito. Permite que nosotros cumplamos el propósito que tú nos has llamado, Señor. Isaías respondió, aunque temió por su vida, porque tu presencia es inigualable. Ezequías respondió a pesar de todas las dificultades de su tiempo y destruyó cada uno de los montes de adoración y cada uno de los ídolos de Israel los destruyó. Permite que nosotros destruyamos los ídolos que tenemos en nuestros corazones, que están por encima de ti, Señor, que hemos construido con nuestras manos, que son de madera y de hierro, pero que los tenemos en nuestro corazón. Permítenos que sean derribados, Señor, con la obediencia, con el conocimiento, con saber quién eres, Padre. Porque tú eres un Dios vivo, que oyes y ves, que conoces nuestro entrar y nuestro salir, pero que conoces nuestra condición. Permite que cambie nuestro corazón. Permite que dejemos de juzgar al otro. Permite que debemos de condenar al otro. Permite que dejemos de ver al otro para que nos veamos nosotros mismos como un espejo y que tú nos veas y nos digas y nos muestres qué quieres de nosotros. Tú querías la confianza plena de Ezequías y la tienes porque te conoció. Tú querías que Sennacherib reconociera su arrogancia, pues le costó la vida, porque nunca te reconoció a ti como el único Dios. Permítenos, Señor, seguirte siempre, Padre. Que esto no sea una predicación, una enseñanza normal, sino que la podamos vivir en nuestra vida. Que nuestra confianza esté en el conocerte, en saber que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, en que lo diste todo por nosotros, en que mostraste tu amor por nosotros. ¿Y cómo te respondemos, Señor? Como Sennacherib, perdónanos. Abre nuestros corazones para ti, Señor. Ábrelos para ti. Permítenos ser diferentes, Señor, diferentes a este mundo, para que tú seas conocido por las demás personas, para que tú seas resaltado por las demás personas y digas: wow, qué cambio, quiero pertenecer a ese cambio. Te amamos, Señor. Permítenos confiar plenamente en ti, aunque todo esté oscuro y sombrío. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Esa es la palabra de Dios.